¿Qué tal? Muy bienvenidos a todas y a todos una vez más a Pensar Plural. Muy bienvenidas a todos y a todas a Píldoras Cinematográficas. Nos acompañan hoy David Caride, Daniel Gorostiza y Pablo Valcárcel de Phantom. Un placer y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar, pues como ya se prometió en redes sociales desde hace un tiempo, de una de las películas que lanzó a Anthony Hopkins al estrellato más alto posible en Hollywood y en la industria de la cinematografía en general, si no es que antes ya estaba bastante lanzado, porque siempre fue un actor que desde el 70 o incluso 60 y tantos, más bien tirando a principios de los 70 más o menos, pues siempre fue un actor bastante laureado. Pero es cierto que antes de tomar parte en esta película, pues no era un actor demasiado conocido, y a partir de esta película pues se vuelve un espectáculo de actor, y parece que está hecho al dedillo, o sea, parece que es un actor que está completamente como si lo hiciesen a medida para esta película, como pasaba con Anthony Perkins en Psicosis, que dices, ¿a quién pongo de Norman Bates en Psicosis? Pues si te imaginas a un actor, sería Anthony Perkins. Si lo hicieses a medida, sería él. Pues aquí pasa lo mismo. La película es El silencio de los corderos. Es del año 1991. La dirige Jonathan Demme. Y se basa en una novela que escribe Thomas Harris, que escribe unas cuantas más novelas, creo yo, sobre esta temática. Creo que están bastante bien, la gente las valora bastante bien, muy bien valoradas por la crítica. La productora es la Metro-Goldwyn-Mayer y contó con un presupuesto de 19 millones de dólares y la recaudación en el box office, box office se llama, o sea, en cine es de 272 millones de dólares. Cuidado con la cosa. Y dura 118 minutos. Y como dije, es The Silence of the Lamb o El silencio de los corderos. Y antes de hablar de esta película, cabe decir, como bien sabréis todos los que estáis aquí, y seguramente los que nos ven y escuchan también, que se intentó ya adaptar las novelas de Thomas Harris, y ahora Daniel nos dirá si era El silencio de los corderos o era otra de las novelas. En el año 86 o 85 lo intentó hacer Michael Mann con la obra Manhunter, que realmente la película está bien, pero creo que lo que le falla, y probablemente Daniel también piense lo mismo, que creo que él me lo comentó alguna vez, es que no profundiza lo suficiente en la personalidad del asesino, de Aníbal, que no se llama Lecter en este caso, es Lectas o Lector o una cosa así. Así que, bueno, sin más preámbulo, ya dejo a Daniel introducirnos un poco en ese tema de las novelas, las que hay por ahí, y luego ya empezar a hablar un poco ya de esta película del 91, del silencio de los corderos. Bueno, pues la de Manhunter está basada en una novela, si no recuerdo mal, del 81, que se llama Red Dragon, Dragón Rojo. Lo que pasa que yo creo que pasaron aquí dos cosas. Primero, que no era el momento, ahí Michael Mann se adelantó a su época, porque el momento de gloria para mí, yo no soy experto, de los psicothrillers es los 90, que es cuando empieza con Seven, El silencio de los corderos y una serie de películas de ese estilo. Entonces se adelantó a su tiempo. En los 80 eran una época, y por eso le gusta mucho al señor Phantom, de fantasía grande y de slashers. Entonces eso de meternos en la mente del asesino quizás no era el momento. Cada cosa tiene su tiempo. Y luego aparte, quizás por la época se mete de forma superficial, porque por ejemplo aquí en El silencio de los corderos Aníbal Lecter sale solo 16 minutos porque los han contado, y se come la película porque sabes todo lo que tienes que saber aparte de por el papelón que hace,
de Aníbal Lecter en esos 16 minutos. Aquí simplemente pues es más visual, es más tal, pero no se mete tanto en la mente del asesino, y creo que eso es lo que les falló. Entonces, ¿qué pasa? La película no tuvo el éxito que merecía, aunque la película estaba bien, y se abandonó ese proyecto. Richard Harris sacó una segunda novela en la que aparecía Aníbal Lecter, pero esta vez en la primera ayudaba a un detective, un señor, y esta vez con una agente del FBI. Esa novela tuvo bastante éxito, entonces, pese al, entre comillas, fracaso de la anterior película, pues los productores se atrevieron a sacar una nueva película. Lo que pasa es que otros productores, que ya hablaremos, porque el productor de la primera, de Manhunter, no es del Silencio de los Corderos, es Dino De Laurentiis, pero sería del resto. Pero eso ya es otra historia para otro momento. La cosa es que los productores dijeron, esta novela tiene éxito, vamos a adaptarla, como se han hecho con tantas novelas. Y lo hicieron de otra forma diferente, con un director diferente, también muy bueno. Y como yo creo que era ya el momento y se profundiza bien en la mente de los dos asesinos, pues tuvo bastante éxito. Eso dio, y con esto concluyo, a que se quisiera hacer la siguiente novela, la tercera, en el que aparece todas de Harris, Aníbal Lecter, que fue Aníbal, que allí ya sí estaría el productor de Manhunter, Dino De Laurentiis, y como esta tuvo éxito no esperaron nada y al año siguiente sacaron Red Dragon, que es, he dicho que Manhunter estaba basada en la novela de Red Dragon, que en el fondo es como una especie de remake de la película, lo que pasa es porque las dos hablan de la misma novela, lo que pasa es que en esta se profundiza más en la mente del asesino. Y bueno, luego para concluir, pues harían una historia que se llamaría Aníbal, el origen del mal, para no confundir con la segunda película Aníbal, en la que Hollywood hace lo que siempre hace cuando una historia ha concluido, cuando no puedes contar más allá de lo que ya se ha contado, pues ¿qué haces? Pues cuentas los orígenes secretos, por llamarlo así. Esa sería un poco la historia muy por encima de la saga del Silencio de los Corderos. Y bueno, Aníbal... esta última es francesa, más que de Hollywood, sí. Es una producción europea. Pero ahí lo que te cuentan de Aníbal, cómo se va forjando su personalidad, que ya se ve que desde un primer momento pues tiene ciertas tendencias, eso no está en ninguna novela, eso es añadido. No, eso es de las novelas, lo que pasa que vale. Hay una evolución tanto en las películas como en las novelas. En las dos primeras novelas, Aníbal Lecter no es el personaje protagonista, aunque Anthony Hopkins tenga un gran carisma y se coma la pantalla. Si tú te fijas, en esta sale como 16 minutos y en Red Dragon pues sale un poquito más, pero no sale mucho más porque no es el protagonista, simplemente un personaje que él creó para meter en una serie de historias. Y como ese personaje tuvo éxito, en la tercera novela, que sería en el cine la película de Aníbal a secas, ya lo suelta y ya él es el protagonista absoluto y tal, y se concluye. Pero en las novelas y en las pelis al principio te contaban de Aníbal muchas cosas, pero no demasiado porque no era el protagonista. Los protagonistas eran los agentes del FBI. No es hasta la tercera novela y tercera película que es cuando ya te dicen, bueno, te cuento la historia de Aníbal, que en el fondo es lo que tú quieres. Pero hasta ese momento no era necesario, era un personaje más en las historias. Sí. Y hay una cosa ahí fascinante, creo que de la película El Silencio de los Corderos, así un dato más estético que otra cosa, es que la forma de la serigrafía que te ponen cuando están en un sitio o en el otro es la típica serigrafía de los informes que se escribían a máquina, ¿no? Y con ese subrayado. Yo creo que ahí hacen un guiño quizá un poco a lo que podría ser la naturaleza de las novelas. Son así del estilo como medio informe psicológico policial o psiquiátrico policial. Porque a lo mejor sí que está haciendo así un cierto guiño a ese tipo de contar las historias. Hombre, claro. El escritor es psicólogo, antes de escritor, es psicólogo y periodista, entonces pues habrá tomado de ahí. Y también, aunque Aníbal Lecter no exista, ni Buffalo Bill tampoco, se ha basado en personajes reales y tal. Y además, esta es una anécdota que contaré muy rápido. Si habéis visto la serie Mindhunter,
Mindhunters, que está en Netflix, buena serie, por cierto, sobre los orígenes de, digamos, los perfiladores en el FBI y todo eso. Esos sí son dos personajes reales los que salen en la serie, los tres protagonistas son reales. Pues uno de ellos, el jovencito, que ahora es un señor muy mayor, en su día cuando vio El silencio de los corderos, vio la película, la elogió mucho porque dijo, esto es muy parecido a lo que hacemos en el FBI. Se nota que el que la ha hecho es un psicólogo y sabe lo que se hace. Sí. Bueno, esa serie terriblemente no va a tener final, al parecer, porque la cancelaron después de la segunda temporada, y eso que estaba muy bien. Creo que cuando se pone David Fincher a dirigir este tipo de pelis, el tío arrasa, tío. De hecho, es una pena que no dirigiera alguna de estas, pero ahí sí, es verdad que hay una serie sobre Aníbal que tampoco tiene final, que está bastante guay, al parecer. No sé si es de un tal Fuller o... no recuerdo el nombre, pero sí que la emitieron por un canal público además y claro, creo que no tuvo el éxito, no cogió lo suficiente, pero arrasó en crítica, donde Aníbal es Matt Mikkelsen, si no me equivoco. Sí, no sé si la conocéis. No, pero hay que apuntarla, y yo no la conozco, Daniel dice que sí, hay que apuntarla por ahí. Y ahora vamos ya... Bueno, si no queréis introducir más aspectos, podemos entrar ya a analizar ya de lleno la película. ¿De qué va la película? Porque hablamos así un poco de las novelas. Sí, adelante. A mí me gustaría decir una cosa, ¿no? Hablar un poco de Anthony Hopkins, porque ya era un señor de unos 50 y pico años que había hecho 2 o 3 películas bastante consistentes a nivel de crítica. Una de ellas de nicho, que era El hombre elefante. Pero aquí, fíjate, sí que es verdad que lo que decías tú antes, Rubén, se consagró completamente. Hasta hace poco ganó, no sé cuántos Oscar tiene, tendrá 1 o 2, ¿no? Le llegaron a dar un premio por esta película. Esta película estuvo nominada, ¿no? Esta película creo que ganó 5 Oscars, me quiere sonar. Sí, tiene 5. Sí, El silencio de los corderos es su primer Oscar y luego hace cosas... Voy a contar yo una curiosidad luego, sí. Adelante. Me refería a que el señor Anthony Hopkins sale 16 minutos en toda la película. Sí. 16 minutos. Esos 16 minutos le han servido para ganar el Oscar, merecido. Pero solamente necesitó 16 minutos para dejar esa profundidad. No más. Sí, además le da un toque muy, muy bueno a la película. No sé qué estabas diciendo, Daniel. No, que ha ganado 2 Oscars, solo era eso. El primero fue por El silencio de los corderos. Eso sí, es que lo miré, que es solo hay 3 películas. Bueno, hay 5 Oscars que se consideran los más importantes: mejor dirección, mejor película, actor, actriz y guión o guión adaptado, ¿no? Que es la base de una película, básicamente. Solo hay 3 películas de la historia, no me preguntéis cuáles son las otras 2. Hasta ese momento que hayan ganado esos 5 Oscars. Pueden haber ganado 12, pero esos 5, hasta ese momento, esas 3. Seguro que Ben-Hur o Psicosis o Casablanca o alguna de estas. Sí, lo que comentas que una película... Te escucha raro, Fant. Sí. La verdad que esta película rompió... A ver, que no se te escucha bien, que estás congelado. A ver, una película... Nada, no hay manera. A ver ahora. Pues seguir. Nada, se nos congeló Fant. ¿Phantom? No, decía... Ahora. Nada. Habla, hombre. Di, que ahora creo que sí que va bien. A ver, pues no, decía que una película de estas características que rompió moldes en llevar un Oscar, o 5 Oscars, ¿no? Hasta la fecha, ¿qué película de terror, un thriller psicológico como este puede ser? Claro, es que, tantos Oscars. Claro. Es que esto es como si, a ver, salvando las distancias, porque esta película es infinitamente más elaborada y profunda de la que voy a hablar, pero, por ejemplo, imaginaos que a Halloween en el 78, que inicia el slasher y rompe así, inicia el slasher de aquella manera y rompe moldes y tal, le dan un Oscar. No le van a dar un Oscar, aunque sea una película súper rompedora, no sé. Pero ves que El silencio de los corderos, sí, realmente la situación es parecida, porque rompe completamente todos los clichés y todas las formas que había antes de hacer cine y se vuelve, creo que reiteraba David muchas veces, que se bebe del espíritu de los 90, ¿no? Ese espíritu tan intimista a la hora de hacer cine, como lo tenemos
tenemos El silencio de los corderos, La escalera de Jacob, por ejemplo. Son películas súper centradas mucho en la subjetividad, en lo que piensan y sienten los personajes. Incluso Diarios del vampiro, aunque esté basado en una novela del 75, creo que es, también tiene ese aire tan intimista, que es casi el vampiro como que parece que está en una consulta de un psicólogo, ¿no? Prácticamente es lo que está haciendo con el periodista este que conoce al principio, está contándole todos sus problemas y todas sus cosas. Sí. Y esto parece que es así también, de cierto modo. Y entra, bueno, en esa total profundidad. Pero bueno, para llevar 5 Oscars este tipo de películas, que sí, es raro, la verdad. Yo creo que a ver, la película por momentos, aunque no es excesivamente... no se centra excesivamente en la sangre y todas estas historias, hay momentos que dan bastante grima, que son bastante desagradables. Y eso que no quiere focalizarse en esto, pero es que hay momentos cuando Aníbal está en esa jaula de pájaros, ¿no? En ese pabellón que lo tienen metido y le coge y le muerde la cabeza al otro, eso es súper asqueroso. O sea, de esa escena sería importante que la remarcáramos, esa escena, porque yo creo que se puede sacar mucho tema de la postura que está adoptando ahí también Aníbal, etcétera. Hay mucha cosa en esa escena. Y sobre todo el ejercicio de maestría de la cámara que se utiliza también, ¿no? De que llega un momento que hasta los barrotes desaparecen. Que nos introducimos en la mente de la persona. No sé, es muy compleja esa escena. Es que el Jonathan Demme el director, Jonathan Demme, es uno de los directores favoritos de Paul Thomas Anderson. El tío siempre dice que lo está robando planos constantemente, ¿no? Es un tío que es muy respetado realmente en el gremio de directores. Por lo que dices, los movimientos de cámara, la narrativa visual que tiene, ¿no? Porque al final, claro, cuando te quieres meter dentro de la subjetividad, eso en la literatura, bueno, tienes a Dostoyevsky, ¿no? Hablando sin hacer descripciones de escenarios y todo eso, pero cuando tienes que utilizar una cámara, claro, tienes que utilizar todo el léxico que tienes a tu disposición, no crearlo. Por eso yo creo que esta dirección es tan meritoria y por eso creo que esta película ha ganado tantos Oscars, ¿eh? Yo creo que se lo merece. Sí, seguramente. Y aparte, también hay que tener en cuenta que aprovecha todo el boom del fan que había por el true crime y todas estas historias en Estados Unidos, que sigue habiéndolo todavía. Y yo creo que lo contagiaron mucho a Europa después. En Francia también lo había, pero sobre todo en Estados Unidos. O sea, estamos en la década de los 70 y 80, incluso 60 también, pero menos, con una prácticamente pasión por los asesinos en serie, por los psicópatas, por toda esta gente. Y prácticamente esa gente, aunque para mal, se convierten en celebridades. Y esto ya, si seguimos profundizando, nos puede llevar a los slashers de los 80 y todo este rollo. Pero realmente, yo creo que esta película y estas novelas beben directamente de todo esto. Y dicen, pues la gente a lo mejor se aburrió de esto porque es demasiado superficial. Vamos a darle un giro y vamos a meternos en la mente del asesino, ¿no? Y vamos a empezar a profundizar, porque si nos fijamos en los slashers que se hacen en los 80, profundización en la mente del asesino es más superficial. Poco o nada. Bueno, a ver, esto yo no creo que sea un slasher tampoco. No, para nada, no tiene nada que ver. Pero digo que bebe de esa corriente. Y a mí me parece como una mezcla entre slasher y cine noir de los 80, medio thriller, medio noir. O sea, un poco también el rollo así de hacer películas en los 80 que tenía Brian De Palma, mezclado un poco con el slash. Sí. Un rollo así, y un poco de policíaco también. Sí, es que es algo que realmente sí que decimos que florece completamente en los 90. Y ya no solo con esta, también con Seven. Yo creo que Seven se encuadra perfectamente en la que descripción. Sí, pero es como que la gente se aburre de ver a la gente cuchillando a otra y dice, no, yo lo que quiero ver es lo que tiene en la cabeza. Lo colgado que está ese tío, quiero ver cómo le funciona el cerebro, quiero ver lo que tiene ahí dentro. Sí, es brutal, ¿no? Porque claro, yo antes de ver estas películas me las imaginaba, ¿no? Y cuando las estaba viendo pienso que claro, puede pegar cualquier giro ahora mismo, incluso a lo sobrenatural, que a mí no me resultaría extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, también cuando estaba viendo Seven dije, hostia, es que el ambiente es tan malsano, toda la atmósfera que han creado, que si realmente apareciera el diablo ahora, no me parecería nada extraño. Es una sensación que también tuve al respecto de este tipo de películas con True Detective hace unos 10 años o por ahí,
cuando la estrenaron, que creo que supo recoger bastante bien esa atmósfera enferma, ¿no? Esa atmósfera psicopática, pero al mismo tiempo contenida, ¿no? Como que hay algo ahí que está latiendo, pero que no vemos, ¿sabes? No sé si me ¿Sabéis lo curioso? A lo mejor es impresión mía, pero lo que me parece curioso del Silencio de los Corderos, que es una película con muchísima iluminación, con muchísima luz. No es una película oscura visualmente, Sí, pero realmente la sensación que te da es de oscuridad, pero la película es luminosa a más no poder. Incluso en las mazmorras hay muchísima luz. El Resplandor igual, abunda la luz por todas partes. Pero depende, tiene el ambiente así raro, pero es súper lumínica la película. Pero tú cuando la recuerdas, no recuerdas las mazmorras en las que está Aníbal Lecter tan luminosa. Recuerdas, tienes una imagen oscura de todo. A ver, yo creo que tiene que ver con los siniestros. O sea, los siniestros es algo que nos es conocido, pero al mismo tiempo desconocido. Y eso, claro, es una mezcla entre la luz y la oscuridad. Lo que pasa es que la oscuridad está más, bueno, por así decirlo, velada. O sea, no la vemos directamente en pantalla. Pero yo creo que se vincula un poco con lo que no vemos, con lo que no percibimos en la sala, con el misterio que hay que envuelve las imágenes. Sí, No sé, total. es algo psicológico, algo que no se puede percibir de una manera a través de la imagen, no, simplemente. Totalmente. Y además yo creo que lo que pasa también un poco es que la oscuridad está en algunos acontecimientos o en las mentes de las personas, porque yo creo un poco también que a lo que tú dijiste antes, Rubén, de que esto es una mezcla entre las películas de detectives, el slasher y tal. Sí, yo creo que también es un giro porque nosotros las películas de detectives, por decirlo así, sí, o como les dicen ahora procedimentales, pues siempre se veía desde la perspectiva del detective, del investigador que va reuniendo las pruebas y tal y cual. Pero es que en el mundo real, en los 70, en los 80 se profundizó y en los 90 más se descubrió que para pillar a ciertas personas no simplemente te valían las pruebas, sino que necesitabas meterte en la mente del asesino. Y cito un caso, y hay también una serie en Netflix, que es el Una Bomber, que hasta que llegó el que fue el primer perfilador del FBI creían que era un analfabeto y resulta que era catedrático de la universidad. ¿Por qué? Porque juntando las pruebas solo no llegaban a abarcar. Entonces es cuando se creó la figura en el FBI y en otras policías de que en esta película sería el jefe de Clarice, ¿vale? Del perfilador, que es el que se mete en la mente del asesino. Con todo este rollo quiero decir que eso pasó en los 70 en la realidad y en los 90 llegó al cine, y entonces también creo que es lo que hace rompedoras estas historias, que ya no es solo la investigación desde la mente del detective, sino también te metes en la mente del asesino. Ahora que hablar de los perfiladores, a mí hay una película de Al Pacino y de Paul Sorvino que me gusta mucho, que me estoy acordando ahora de que realmente en esta hay perfiladores también, que es del 80, Cruising se llama la película. Cruising, sí. Y es con de, escenas, bueno, sí. Tiene algo que ver con Ted Bundy, porque es un asesino que es homosexual y sale en busca de homosexuales en los pubs y clubs y todo eso, para capturarlos, luego hacer lo que sea y matarlos. Y realmente se reúne el FBI, entre los que está Al Pacino, que es más bien el protagonista de la película, Paul Sorvino, que debe ser el jefe del equipo y demás, y están como analizando la mentalidad, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿Qué puede hacer mañana? ¿Cuál es la regularidad que siguen los asesinatos? ¿Cómo son estas personas? Etcétera, etcétera. Y esto justo es lo que se hace 11 años más tarde también con El Silencio de los Corderos, pero hay una diferencia, que en Cruising el FBI era súper efectivo, también eran los 80, también la película tenía otro aire, pero en El Silencio de los Corderos el FBI, si no es por la chica esta, por Clarice, o sea, no se come un colín, o sea, parecen tontos. Y es que aparte dan con el cliché total, o sea, ¿cómo entras en el FBI? Lo único que tienes que hacer es correr y disparar. Obviamente es más complejo, pero digo que en esta película parece que quieren explotar ese estereotipo y mostrarlos como ineptos. O sea, ¿qué hacen en el FBI? Corren y disparan, hasta se meten en una casa en la que no se tienen que meter. O sea, bueno. Sí. Buena crítica, yo creo, ¿eh?
Es muy graciosa esa escena, a mí me gusta mucho, porque si te fijas, el Dr. Lester realmente aparece en la peli y tiene gran presencia, pero en el caso no colabora prácticamente nada. O sea, lo mejor que hace es decirle a Clarice, las respuestas están en el informe. Que sí, Clarice, que eso te ayuda, pero al final es ella viendo el informe, no voy a revelar cómo, por si alguien no ha visto la película, que dice, ah, vale, esto es porque tal y tal y tal. Y es con la que descubre el tema, pero claro, es en plan de decir, fíjate, si sois tontos, que tenéis las respuestas aquí en vuestro propio informe y como no sabéis leer bien, pues no las encontráis. ¿No sabéis leer bien? No leéis. Como la gente que vota las leyes en el Congreso, que no las leen y votan sí o no. O la gente que opina sobre leyes que no lee. Sí, la ley esta es una mierda porque va a hacer tal. Pues, tío, no leíste ni el título de la ley. ¿De qué opinas? Pues es lo mismo, exactamente. Y aquí aquí se produce una serie de acontecimientos. Clarice es una joven de 20 y pocos años, supongo, 22, 23, bueno, menos de 25 seguro, que está entrenando para entrar en el FBI, debe ser el último año, ¿no? O sea, no sé bien si está estudiando una carrera y entrando en el FBI o está en la academia. Ella explica que es licenciada en psicología. Sí, eso sí. Entonces tendrá pues 20, vamos a decir 25 años. Habrá acabado la carrera y estará entrando. FBI. O sea, tú puedes haber estudiado lo que tú quieras, generalmente quieren con carrera, pero que luego aparte de ahí una academia, no sé cuántos años. Claro, será un año o dos, será como aquí más o menos. O igual 3, ¿sabe Dios? En los primeros planos de la película la vemos como haciendo footing, ¿no? Ahí se ve que está preparándose. Sí. Hay escenas también que practican simulacros de entrar en casas robadas y todo este rollo. Tienen también clases de boxeo, de defensa personal, todas estas historias. Y bueno, la chica pues le mandan el trabajo de final de máster, ¿no? Casi prácticamente. Pues le dicen, mira, pues tu trabajo es bajar a la mazmorra y hablar con este puto colgado. Y la tía al principio está muerta de miedo. Y, pues yo cómo voy a hablar con este, si es un tío que mató a no sé cuántas personas, yo me voy a mear encima, tal, no sé qué. Pues eso es lo que hay antes de él. Exactamente, eso es lo peor. Los 3 presos que hay antes de él. 3. Luego la mandan a la cárcel, donde está él. La manda su jefe de equipo, este perfilador, como decía Daniel, que parece un tío ahí súper intelectual, un fenómeno tal, pero al final, bueno, es un poquito inepto y todo el tema. Y luego la mandan a esa cárcel donde conoce es el alcaide de la cárcel, ¿no? O es algo así. Sí, el tío es un impresentable, no hay por dónde pillarlo. Sí. Es como un psiquiátrico, más bien, creo yo. Ahí tienen sí, cierto. Y el tío supuestamente es... como el director o el responsable máximo o lo que sea. Y empieza a hablar con él, el tío, a tirarle los tejos asquerosamente, como un viejo verde, tal. Sí, y al final, pues... Perdón. No, que es una escena bastante, bueno, no sé, donde pretende que se arrastre la chica por todas partes, ¿no? Con él. Sí, mira, a mí esa escena cuando le empieza a tirar los tejos me da más asco incluso que cuando las escenas de cuando matan a la gente, tío. Me da muchísimo asco esa escena. Sí. Y bueno, luego pues bajan a las mazmorras y me recuerda mucho a lo que pasa en Halloween 4. Llegan a esas mazmorras por las escaleras y de repente un montón de seguridad. El infierno, ¿no? Como en Halloween 4 llegan y le dicen a los doctores, recen que aquí lo van a necesitar porque Dios si no los va a escuchar o algo así. Y llegan a esas mazmorras y ¿qué pasa en las mazmorras? Pues que ahí, bueno, aquí vemos a 3 desequilibrados, ¿no? Aparte de él. Está lleno de enfermos mentales. Sí. Pero enfermos profundísimos, zumbados, desequilibrados total. Los 3 zumbados estos se ve que tienen un problema distinto. Aparte de él, ¿no? Sí. Está como remarcado ahí. Y luego llega el más zumbado de todos, pero está todo tranquilo, escuchando música, no sé qué está haciendo tranquilamente, y empieza a hablar con él, incluso sabe su nombre. Sí, seguramente haya estado poniendo la oreja, lo más tiene probable. Un comportamiento muy educado, la verdad, que le dice buenos días, lo primero. Aparte está todo... Buah, da muy mal rollo la escena, porque él está ahí regio, como un palo, tras esa cristalera. No sé, da una sensación que escalofríos al verlo. Más que los otros 3. Los otros 3 ya sabes lo que son. Pero ves ese ser y dices, joder. Es seductor, es un poco así como
como el diablo, supuestamente. No se te presenta como alguien horroroso ahí que tal. No. Seductor, tiene unos dibujos ahí de Venecia, te habla ahí como si hubiera salido de la nobleza británica y tal y cual. Y luego cuando te das cuenta está tan zumbado como los otros o más. Es que es una imagen totalmente del diablo clásico. Totalmente, o sea, un súper ilustrado, como Fausto, una cosa así, un tío súper ilustrado, como Drácula también, ¿no? Que sabe muchísimo conocimiento de todo, pero te manipula la cabeza porque quiere llegar a un punto. Pero la relación que tiene con Clarice es bastante curiosa, porque yo creo que como que ve cierta capacidad en ella, que él como que la respeta muchísimo, entonces como que quiere, entre comillas, no se sabe muy bien si es colaborar o jugar o incluso las dos cosas. Como que le tiene un cierto aprecio, un cierto estima. Y se ve que es una persona que, a pesar de que tenga ese estímulo, perdón, ese apetito y esa pulsión, ¿no?, que lo hace hacer lo que hace, como que parece que es selectivo al hacer eso, que no lo hace con cualquiera, que solo lo hace con ciertas personas. Por eso está el debate de si este tío es el mal en sí, o sea, es una persona mala, o realmente tiene un trastorno selectivo, por así decirlo. Y luego le ayuda a capturar a otro zumbao, que hay que decir de Aníbal Lecter que era psiquiatra y que tenía varios pacientes. Lo que no sé es si cuando era psiquiatra también mataba a sus pacientes o seguía matando a gente. Igual fue un periodo en el que no y empezó a matar a gente después. Porque si nos fiamos de la película de Aníbal, el origen del mal, entonces ya mataba a la gente así o este procedimiento antes. Pero si tú matas a la gente y luego eres psiquiatra y estás matando gente durante X años, en 3 o 4 años como mucho te van a pillar, o sea, porque la gente desaparece y la gente tiene familia. Si matas a uno igual no pasa nada, pero si tienes a 15 o 20 ya muertos, a ver, eso no... A ver, es una fumada. Es imposible. Hombre, depende. Tú ves cómo es en esta película en el FBI y a Luna Bomber tardaron 20 años en cogerlo. O sea que a lo mejor siempre no te cogen. Yo no quiero quitarte las ilusiones en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen una gran labor, pero que no son perfectos. Y a veces o el tío es muy listo o tiene mucha suerte o pues pueden pasar muchas cosas. Sí, bueno, pero al ser tantos ya es muy poco probable, aunque sea súper dotado el tío, la verdad. Y luego pues empieza a ayudarla, y ayudar al propio FBI a dar información sobre este Buffalo Bill, que parece sacado de Texas, ¿no? Parece que es de la familia de Leatherface. Sí. De la familia... Todd. ¿Cómo se llama esta familia? Bueno, no me acuerdo del nombre de la familia. Y es un tío pues que le gusta cortar la piel a la gente, tiene sus problemas de orientación sexual, no sabe muy bien cuál es su género, y luego nos cuentan que tuvo bastantes problemas de pequeño, ¿no? Que no lo aceptaban bien, que le pegaron mucho, que lo trataron muy mal, y a partir de ahí se le formó un trauma. ¿Y qué es lo que le pasa a este hombre a partir de este trauma, Fanto? A ti probablemente este personaje sea el que más te haya gustado de la película. Ese elemento transformista tan importante en la década de los 80 y que luego en los 90 culmina con Buffalo Bill. No, la verdad es que sí, es un personaje que a mí me dio bastante miedo y me recordaba al de la familia de la matanza, la verdad, porque no, ostras. Y aparte es que, no sé, yo le notaba como infantilismo también, no sé si vosotros, pero yo... Hasta con cosas que igual una persona las ve como banales, este hombre las veía como, oh, Dios mío, necesito esto y aquello, no sé, muchos traumas, muchos problemas mentales. Había una escena en la que de repente se empezaba a pintar la boca, empezaba a decir, hay tema de sexo, tal, no sé, muy desagradable. Me deseas. Sí, eso. No sé. Eso llega al fetichismo total, ya. Sí, totalmente desagradable el tío. Y bueno, como que secuestraba a las mujeres, llevaba unos 5 o 6 asesinatos ya. Sí. Porque quería quitarle la piel, ¿no? Para hacerse como una especie de molde, una cosa rara, un vestido, no sé qué.
Sí, una cosa muy perturbadora es que una de las víctimas que vemos ahí en la película, aquí haciendo spoiler, vemos que le pregunta la talla. ¿Qué talla? Yo creo que le dice talla 16 o algo así. Entonces va y le mete el puñetazo y a la furgoneta. Hostia. Sí, a la hija de la congresista, ¿no? De la senadora. Sí. Que hace una cosa muy curiosa cuando sale en la tele, que lo comenta Clarice en la película, que no para de repetir el nombre de la hija. Y Clarice, viéndolo con todos los compañeros, dice: ostras, qué inteligente esta señora, porque cuando tú a un psicópata, a una persona con estas cosas en la cabeza, le estás repitiendo constantemente el nombre de una persona, como que eso puede hacer que deje de cosificarla y que la vea realmente como una igual, como una persona. Entonces podría hacer que se despertase cierta empatía y la liberase. Programación neurolingüística se llama eso. Yo eso no lo como. Programación neurolingüística. Claro, yo eso no tenía ni idea, no sabía que podía pasar eso. Es curioso. Y está bien que lo traiga la película a colación, o sea, ya le da un nivel diferente. Y ya probablemente eso también esté dentro de en la propia novela. Seguro que Daniel sabe si la leyó, que creo que sí. Sí, eso sí. Además es una práctica que lleva haciendo el FBI y otras policías del mundo, al parecer, desde los 70. Por el tema de lo justo que tú acabas de decir. Si tú al secuestrador del banco empiezas a hablarle de las personas que hay dentro y darles nombre y tal, ya no es lo mismo, ya empieza a personalizarlas y todo ese rollo. O sea que sí, eso sale en la novela y además es una cosa que pasa en la realidad, como ha dicho David. Pero yo quería comentar una cosa, si me permitís, porque al principio se dice en la película bueno, al principio, más adelante, que el asesino es un transexual, pero Clarice dice, no es un transexual porque los transexuales no suelen ser gente agresiva y tal y cual. Y es verdad, porque realmente si el hombre, el Buffalo Bill, lo que quisiera ser una mujer, y ya en los 90 podía operarse y tenía ya todos los genitales de mujer y todo el rollo. Realmente lo que Buffalo Bill hace es matar a mujeres para hacerse un traje de mujer. Esto es como si yo dijera que yo quiero ser arquitecto, pues estudio la carrera de arquitectura y me hago arquitecto. Según Buffalo Bill, el método de ser arquitecto es matar a una serie de arquitectos gorditos, quitarles la piel y ponérsela encima y dice, arquitecto. Entonces, sí. Tiene un tema bastante complejo. Phantom, ¿a ti no te recuerda eso de ir por partes a una película que vimos tú y yo, de un director español, en la que sale Bruce Lee? ¿Director español? Sí, una película americana que salía una moto, que te había enseñado yo una foto que tenía una en el garaje igual. ¿Cómo se llamaba? No caigo ahora. La escena esta que nos hizo tanta gracia con la camilla. ¿Cómo se llama la película? Mil gritos tiene la noche. Exactamente. Pues el protagonista de la película lo que hace es, como mata a su madre, va matando a otras mujeres para arreglar lo que hizo con la madre, entonces va pegando las partes de las mujeres para tener a otra madre. Pero claro, como está muerta, o sea, no puedes darle vida a las partes de las mujeres. Como Frankenputa un poco también, ¿no? Es locura de película. Madre mía, qué espectáculo. Pues volviendo ya al plano más serio, lo que le pasa a Buffalo Bill, que comentan en la película, y ya creo que llevamos un rato de spoilers, así que no pasa nada, es que es una persona que, como le han inculcado desde pequeño, que hace todo mal, que no sirve para nada y le han estado maltratando constantemente, es una persona que odia su identidad y se odia a sí mismo. Y él cree que para dejar de ser sí mismo tiene que cambiar y ser una mujer. Entonces lo que hace es como hacerse ese traje que dice Daniel y capturar a esas mujeres e intentar parecer una mujer, intentar ser una mujer, para ver si así es capaz de dejar atrás la identidad que se había configurado hasta el momento. Eso lo explica tanto Clarice como Aníbal Lecter, que fue paciente, como dije yo antes, de Aníbal Lecter, y hasta Aníbal Lecter dice, es que este tío está zumbado. Hasta el propio Aníbal Lecter diciendo, es que este paciente es que estaba loquísimo, no había por dónde pillar. Eso es buenísimo, esa escena es muy buena. Y a ver, ¿qué más se nos queda por ahí? Luego, lo que comentaba Phantom de la jaula, no sé si vas a decir ahora algo más, Phantom. Sí, es la primera escena de la jaula, primer momento, mejor dicho, en el que lo vemos a él girado de espaldas, leyendo el libro, está dando la espalda a la sociedad,
muy claro ahí eso. Esa es buena, ¿eh? Sí, sí. Y después se gira, vemos ese riel de cámara, ¿no? Como empieza a rular entre los barrotes, ¿no? Hasta que llega un punto en que los barrotes desaparecen. A mí me parece eso espectacular. Porque de repente tú lo que ves ahí es su mente, en realidad, lo que estás viendo, ¿no? Te estás metiendo dentro de la mente de este hombre que está aquí, detrás. Y ves a la chica con una sensación que a ella sí que le ponen los barrotes en la imagen, ¿no? La ves inquieta totalmente. Es que es una forma de manipulación espectacular. Claro, a ella igual le ponen los barrotes para simbolizar que no puede pasar, o sea, que está presa. Sí. Luego hay unas cosas también muy interesantes que enfocan ciertos objetos. No sé si os acordáis, cuando ella llega abajo, al principio de hablar con Aníbal Lecter, le dicen que ni clips, ni bolígrafos, ni ningún utensilio que pueda tener un mínimo de peligro, nada, pero ni un clip, o sea, ni cordones, ni nada. Y en un momento, cuando está hablando con el alcaide, enfocan un bolígrafo que se le queda abierto, ¿no? De estos bolígrafos que se da rosca y se le queda la punta. Obviamente, como está en esa situación tan atado, pues no es capaz de cogerlo. Ni va a cogerlo nunca, pero inciden en eso, en la imagen del bolígrafo. Y está como un buen rato enfocando el bolígrafo, enfocan los ojos de Aníbal Lecter y es como que te da la impresión de que va a hacer algo y en algún momento va a cogerlo. Y luego llegamos a la escena de la jaula en la que Aníbal Lecter tiene algo en la mano. Sí, pero es una mierda lo que tiene en la mano. No sé si es un clip, un imperdible, lo que sea. Sí. Y es como que, mira, os estuve avisando de esto. No nos hicisteis caso y ahora pasa esto. Con un clip, o un imperdible, o una aguja, o no sé qué. Me parece y bastante la lía, y de repente monta un Cristo en el edificio ese. O sea, 40 policías contra una sola persona. Sí. Hasta se ponen a dispararle a un muerto. Hostia. Manos arriba, Aníbal. Y el bicho así muerto, boca abajo. Vale, sí, manos arriba. O cuando le está hablando supuestamente al policía, ¿no? Que está ahí muerto, con la cara desfigurada. Aguanta un poco más, tal, ya te llevamos a la ambulancia, no sé. Eso a mí me dejó cuando vino la la policía ambulancia. estaba vivo, pero Ya. Se había llevado una buena el pobre hombre. De todas formas, a mí me causa mucho más mal rollo las muertes de la película de Ridley Scott que esta. A ver, estas son impactantes, pero yo qué sé, la escena esta de la secuela, en la que, la visteis, ¿no? La visteis todos. Yo la de Ridley Scott aún no la vi, creo que la voy a ver ahora. Entonces no digo nada. Pero me imagino, esta no es muy... Es como lo que dije yo, no es muy gráfica esta película y intenta girar muchas veces la cámara. Pero no le hace falta tampoco enfocar mucho. Hombre, pero sí, es menos visual. Pero aún así es dura, o sea, ya que hemos entrado en el terreno de los spoilers, hay alguien que se pone la cara de otra persona para que previamente le ha arrancado, porque claro, para ponerte la cara de otra persona es lo que hay. O sea que... Yo solamente digo una cosa, la escena de Ray Liotta sí, es que para mí eso fue insuperable, tío. O sea, joder, yo la vi cuando era pequeño y tuve putas pesadillas, tío, por esa mierda. Me dio un muy mal rollo. Pobre Ray Liotta, para descansar. ¿Sabéis que en esta película sale George Romero? Hostia. Haciendo de uno de los carceleros. Hostia, sí, es verdad que algo me acordaba de eso. Hace un cameo, sí. Lo vi antes, lo estuve curioseando antes. Ostras. Curioso que salga el hombre. Y luego tenemos otro elemento también muy, muy llamativo, que es el de las orugas, de las mariposas, ¿no? Que muchos cadáveres que se encuentran, creo que es los cadáveres de estas chicas que va secuestrando Buffalo Bill, pues están dentro una oruga, una mariposa, de estas que son de Vietnam, me parece, que las traen de Vietnam. Y empieza a hablar pues Clarice con Aníbal Lecter y le empieza a decir, no, es que eso simboliza el renacimiento. ¿Qué tiene de importancia el renacimiento aquí? Pues el renacimiento de Buffalo Bill, que deja de ser quien es para ser otra persona a través de todas estas muertes. También es fabuloso. El tema de la metamorfosis, ¿no? O sea, el tema de cómo... Exactamente. De una oruga, pues se convierte, bueno, en una especie de mariposa, ¿no? O sea, es tremendo, sí. Muy desagradable la escena en la que abren una de ellas, Sí, asquerosísimo.
Sí, hay muchas metáforas. Luego otra, por ejemplo, es la misma del propio título de la película, porque tú dices el silencio de los corderos, y aquí no sale ni una oveja. Pero claro, al principio, que en la conversación esta que tienen Aníbal y Clarice, que él le dice, no, para que yo te cuente cosas, me tienes que contar cosas. Y ella empieza a contarle que la adoptó un tío que tenía ganado, y entonces ella escuchó ahí a los corderos gritar cuando los iban a sacrificar, y se escapó y todo el rollo, y él le dice... No me acuerdo si en ese momento, en otro momento de la película, entonces haces lo que haces para ver si eres capaz de callar a los corderos, ¿no? O sea, a ver si... Porque ella intentó salvar a una abeja, ¿no? Como pensando, si por lo menos salvo a una, pues esto ha valido la pena. Pues era un poco ese rollo. Yo intento salvar, aunque sea a una de las chicas que este hombre está matando, para que por lo menos esto valga la pena y los corderos dejen de chillar. Sí, también muy bien traído eso. Sí. Y bueno, hasta este punto no sé qué más podemos extraer de la película. No sé si se os ocurre alguna cosa más. Sí. Tener tiene, pero luego la escena esa forense, ¿no? Que se ponen no sé si es cera o vaselina o no sé qué cosa se ponen ahí en la nariz para no oler la putrefacción del cadáver. Y bueno, y luego lo que consigue al final Aníbal Lecter, ¿no? Pone patas arriba el edificio. Gracias a él, Clarice es capaz de pillar a esta otra persona, pero él como que, aunque quiera colaborar de alguna forma, juega para distraer a toda la policía, a todo el FBI. Y así son más vulnerables y él, como baja la guardia, dice, pues esta es la mía. Y se escapa. Con esas pelucas, con esas cosas raras. Sí. En la escena en la que le dice que te has olvidado de los informes, os dais cuenta, ¿no? Que está en la jaula y de repente tiene que volver Clarice otra vez para recoger los informes. Se los da y ahí se nota mucho la complicidad, mejor dicho, de ellos dos cuando le toca un dedo. Le toca un dedo de una manera un poco, como digamos, amorosa. Sí, no, son como el Dr. Loomis y Michael Myers. Algo así. Una cosa rara. Pero sí, tiene una relación ahí... Es raro, como que se contraponen al final. O sea, como que al contraponerse cohabitan, ¿no? Son como las dos caras opuestas de la realidad. Y luego, bueno, al final escapa, está así en un sitio como paradisíaco, como en el Caribe, una cosa así. Parece Brasil eso. Parece Haití, más que... Yo lo que te comentaba es que me recordaba así un poco al Pocholo en ese momento. Ahí, no sé. Hostia, sí, tiene un aspecto bastante raro, ¿no? Y aparte la psicopatía y si Pocholo, sí, bueno. Sí, bueno, pero es porque supuestamente va disfrazado, porque hay que recordar quién aparece en esa escena, en ese sitio. Sí, el atontado ese, sí. Que era, digamos, el archienemigo de Aníbal, el que lo había estado... Digamos que sí, que Aníbal es peligroso y tal y cual, y que hay que tenerlo encerrado, pero que este tío como que se había propasado, como que había abusado de él, y entonces, claro, en su lista de víctimas estaba el número 1. Claro, es que lo torturaba, o sea... Y yo me acuerdo cuando... No sé qué había hecho en un momento en la película y estaba con una pantalla viendo a un predicador evangelista. Y le dice Clarice, ¿qué haces viendo esto? Y me dice, nada. Me lo puso el alcaide para castigarme, me lo pone no sé cuántas horas a todo volumen y te quedas, este tío es tonto, o sea, ¿qué hace? Aquí viene eso. Y al final, no es que el mensaje sea una tortura, es que si te lo ponen tan alto, te taladran los oídos. Sí. Y que de verdad, madre mía. Pues nada, llegados a este punto podemos hacer una valoración final para qué nos parece la película y por qué la recomendaríamos a quien nos ve. Y la nota que le daríamos, yo creo que le podría dar un 8,5, un 8,75 le voy a dar. Vamos a ver qué nota le tengo en Film Affinity. Y quien quiera, pues adelante. Yo le tengo un 8, fíjate. Ostras. Yo poca cosa, diría que la gente la viese porque es un clásico de los 90. Yo creo que es uno de los mayores clásicos de los 90, que tiene unos momentos visuales que son cojonudos a nivel de introspección, sobre todo narrativa visual, y que digamos que es la coronación de nuestro querido
Anthony Hopkins, que ya con sus 50 y tantos, pues el tío lo petó. Sí, hay que decir también, hay que destacar el papel de Jodie Foster y de Ted Levine Jodie Foster, también. efectivamente, sí. Nuestra querida Jodie Foster, aunque a mí siempre me gustó más Julianne Moore, por motivos meramente personales. Pero Jodie Foster es una grande absoluta y en esta película, bueno, se come la pantalla. O sea que muy bien, muy bien. Sí, yo le pondría 8,75. Y además en esta Jodie Foster ganó un Oscar también. Por todos los motivos que dijimos antes, y aprovecho para decir una cosa que está un poco relacionada. Hay una serie, yo he estado investigando porque yo la vi en el Reino Unido y no sabía dónde estaba aquí. Aquí en España está en Amazon Prime, por si la queréis ver, que tiene una sola temporada porque también la cancelaron, pero esta sí tiene un final medianamente cerrado porque era de estas que van acaso por temporada. Que la serie se llama Clarice, ya podéis adivinar de qué va la serie. Se supone que pasa un año después de los acontecimientos del Silencio de los Corderos. No tienes que haber visto la película recientemente porque cuando yo la vi no la había visto recientemente y pillé todas las referencias y yo no soy tan listo, o sea que puedes verla aunque hayas visto el Silencio de los Corderos hace 5 años. Y va de ella, no sale Aníbal en la serie porque se supone que Aníbal se ha escapado, va de ella investigando un caso, otro caso de otro asesino zumbadísimo y también pues de otras cosas, de cómo le ponen trabas en el FBI y una serie de cosas. La serie está muy interesante, 10 capítulos en Amazon Prime, yo la recomiendo. Y la película del Silencio de los Corderos, por supuesto, 8,75 le pongo. Está bien. Pateándome ahí. Phantom. A ver, y yo que era un poco, bueno, no digamos reacio a verla, ¿no? Por el tema del Ahora título. como seas el que más nota le pongas, te censuro del podcast para la próxima. No, yo le voy a dar un 8, le voy a dar. Pero, a ver, sin ser ahí el género que más me apasiona, creo que es un formidable ejercicio de suspense psicológico, ¿no? Una de las películas que dejaron huella en los 90. Y sobre todo porque consigue algo como juntar lo que sería Psicosis, toques de La Matanza de Texas, no sé, te metes mucho en el papel de lo que hizo Anthony Hopkins y es que es alucinante. Yo creo que solamente pocas personas, él, también podrían hacerlo, o sea, sale 16 minutos, pero esos 16 minutos son increíbles. Entonces yo, bueno, pues siendo una película como esta, pues le doy un 8, pero eso, merece mucho, la verdad, y para ser rememorada por muchos años. Sí, solo podría ser Anthony Hopkins o Anthony Perkins, ¿no? Los dos se llaman Anthony. O Sí, el curioso. cura de Poltergeist 2, el reverendo Kane. Hostia. También podría ser ese, menudos. Y la verdad es que llega hasta tal punto esta película, está creo que tan bien hecha y transmite tanta angustia, tanto suspense y demás, que hasta la figura de Hannibal Lecter se ha convertido en una figura propia del cine de terror. Ya no es una figura policíaca, detectivesca de suspense. Hannibal Lecter es una figura del cine de terror que puede que esté por encima de otras figuras como Freddy Krueger, por ejemplo. O sea, es una figura que da muchísimo miedo. También. Y se ha utilizado luego ya para profundizar en el terror y demás. O sea, llega hasta ese punto. Y yo creo que da tanto miedo por la frialdad que tiene y por ser una persona de carne y hueso, ¿no? Que sangra y que se le hace daño y esa mirada que tiene cuando lo ven o cuando se ríe un poco. Es que es como esa risa de Anthony Perkins en Psicosis, ¿no? De Norman Bates, que te deja helado, te deja ¡buah! Y lo ves y ves que es una persona normal, pero de repente te pone esa risa con los ojos así. Tengo que mirar para otro lado, que me da escalofrío. Y ves lo simple que puede ser el terror, que no hace falta matar a 40.000 personas, invocar a 10.000 espíritus. No te hace falta jugar a la Ouija para tener al demonio enfrente. Ya lo tienes en Anthony Hopkins, en Hannibal Lecter. Así que nada, muchas gracias a los tres por este rato tan agradable y tan interesante. Y a todos los que nos ven y escuchan. Y hasta la próxima. Y la semana que viene vamos a hablar de unas cosas bastante interesantes, de platillos volantes en el cine en los años 50, quizá una de las décadas más importantes del cine ufológico, creo yo. Hombre. Así que gracias.